En esta fase en donde están constantemente creciendo, se le conoce como quimiostato, ¿no? O de hecho, si ustedes revisan la literatura y hablan o escuchan que su proceso de producción hicieron en un quimiostato, pues eso significa que pues es un cultivo continuo, ¿no? Y al ser un cultivo continuo, bueno, pues le están adicionando medio fresco y le están retirando medio de cultivo agotado con células, con biomasa y con el producto, ¿no? El metabolito que ustedes están queriendo, pues, obtener, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, por eso rinde más, porque constantemente están obteniendo metabolitos. Y no es como, por ejemplo, en el lote, ¿no? Hacen el lote, esperan a que crezca el microorganismo, se termina el lote y obtienen el metabolito. Y aquí no, aquí constantemente están obteniendo el metabolito, ¿no? Si se fijan, bueno, en teoría funcionaría mejor, sería más rendidor, pues, pero pues es más complejo, ¿no? Es más fácil hacer un lote y terminarlo, pues que estar manteniendo toda, si se fijan, tenemos que tener pues el área o digamos el tanque de fermentación estéril, ¿no? Porque si nos llega una contaminación, pues va para atrás, ¿no? Se convierte otra vez en lote. Entonces, es muy complejo hacer como un diseño o igual, ustedes ya vieron que la biomasa disminuyó o que el producto ya no están obteniendo la misma cantidad de producto, pues es muy difícil volver al quimiostato, ¿no? O a la fase logarítmica de crecimiento del microorganismo. Entonces, ahí lo que se hace, pues es volver a empezar. O sea, ahí sí que no hay de otro. ¿Sí? Y al ser más complejos, pues no es tan usado, ¿no? Generalmente el más utilizado es el lote, precisamente por sus ventajas, ¿no? De que, no sé, es más fácil controlarlo. Claro, se tiene el rendimiento al final del lote, pero no necesita tanto control como en el caso del quimiostato o de la fermentación continua, ¿no? En este caso, bueno, la fermentación continua, lo que se busca, si se fijan, es que el microorganismo esté constantemente en fase logarítmica. ¿Por qué en fase logarítmica? Bueno, pues porque ahí se está duplicando a su máxima velocidad de crecimiento. Pues estas serían más o menos las gráficas que se pueden obtener a partir de un cultivo continuo, ¿no? ¿Cuál es la variante que tiene más efectos sobre estos parámetros? Velocidad de dilución. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues ustedes tienen un tanque, ese tanque tiene un volumen y entonces hagan de cuenta que es como que pues le abren a la llave, ¿no? A la llave del agua y si le abren poquito, pues va a salir poquita agua. Si le abren mucho, va a salir mucha agua. Entonces, a eso se refiere con esta velocidad de dilución. ¿Por qué velocidad de dilución? Porque ustedes le van a estar adicionando medio de cultivo fresco, sin biomasa, a su medio de cultivo que tiene la biomasa. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo es diluyendo la biomasa. Y entonces, esta velocidad de dilución va a hacer que cambie nuestros parámetros de crecimiento y de rendimiento de nuestro cultivo continuo, ¿no? Si se fijan, bueno, aquí hay varias líneas. La verde, pues que sería la concentración de microorganismos, y el azul, el producto, ¿sí? Y entonces, esta es una gráfica que nos dice cómo afecta la velocidad de dilución el estarle adicionando medio de cultivo a estos parámetros. Si no le ponemos, si es cero la velocidad de dilución, pues se fijan, se va a comportar como un lote, ¿no? Como no le estamos adicionando nada, pues prácticamente va a ser un lote. Van a crecer, se van a agotar los nutrientes y vamos a tener el producto. Velocidad de dilución puede variar, ¿no? No es de que esté de 0 a 1. Ustedes pueden tener una velocidad de dilución de 1, de 2,
de 3, de 4. ¿Y esto qué significa? Es el volumen. Si su tanque de fermentación son de 10 litros, una velocidad de dilución de 1 es que entraron 10 litros en una hora. Una velocidad de dilución de 2 sería que entraron 20 litros en ese tanque de fermentación que mide solo 10 en una hora, ¿sí? Aquí, bueno, para la gráfica, pues solo, y para que entiendan más o menos el proceso, es pues nada más está en estos puntos, ¿no? Punto 25, punto 50, punto 75 y punto 1, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya les expliqué que si no le adiciona, si la velocidad es 0, pues se comporta como lote. Pero ¿qué es lo que pasa si en una hora, pues cambiamos todo el medio de cultivo? ¿Qué es lo que va a pasar? Las células, pues, se van a estar reproduciendo rápidamente y digamos, su tasa de duplicación, pues se puede disminuir precisamente porque no hay, digamos, un factor limitante, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado de que si adicionamos mucho medio, hay que estar al pendientes de que les demos tiempo al microorganismo que se duplique. Porque, por ejemplo, si ustedes le abren la llave del medio de cultivo, se cambia, digamos, se va todo el medio de cultivo agotado con las células, pues ya el siguiente medio no va a tener células o las suficientes células para producir el metabolito, ¿no? Y entonces, por eso se fijan aquí en la línea verde, como las células pues decaen, ¿no? Entonces, eso es algo que pues se tiene que determinar, ¿no? En cada sistema. ¿Qué tanto le tengo que abrir yo a la llave del tanque de donde tengo el medio de cultivo para que esté entrando a mi tanque de fermentación? ¿Y qué tanto? O sea, lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿no? Si es un tanque de fermentación de 10 litros y ustedes le ponen 2 litros por hora, pues tiene que salir 2 litros por hora. Esa también es otra cosa, ¿no? Hay que ir determinando cuál sería la velocidad más adecuada para que mi microorganismo, se fijan aquí en esta fase, se le conoce como estado estacionario, pero de la fermentación continua, no estado estacionario de el cultivo, ¿no? De la fase de crecimiento de mi microorganismo. Aquí significa que está en estado estacionario mi sistema de cultivo y que mis células están en fase logarítmica, no en fase estacionaria, ¿sí? O sea, aquí el cultivo está o sea, aunque vemos esta línea horizontal, significa que está creciendo logarítmicamente, no es de que esté en una fase estacionaria. Se refiere aquí en el estado estacionario al proceso de fermentación continua, ¿sí? Y entonces, al estar en fase logarítmica nuestras cepas o el estado estacionario, nuestra fermentación continua, se fijan cómo al momento de incrementar la dilución, se incrementa la producción del metabolito. Entonces, hay que buscar un punto en donde qué tanto puedo diluir que me tenga la máxima producción, pero que no llegue a eliminar la biomasa, ¿no? Si ya eliminó la biomasa, pues va a llegar un punto en donde el medio de cultivo ya no va a tener el inóculo, ¿no? Hay otra situación, ¿no? O sea, ustedes pueden modificar ahí su quimiostato, o sea, su tanque de fermentación continua, en donde ustedes le pueden incrementar los nutrientes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues si le incrementan los nutrientes, va a incrementarse la biomasa y al incrementarse la biomasa, pues se incrementa la producción. También ese es otro factor que ustedes tendrían que ver al momento de, pues, poner las condiciones, ¿no? Del quimiostato. Este sería, pues, el inicio de su tanque de fermentación continua para determinar, bueno, pues cuáles son las condiciones más adecuadas
de tal manera de que los microorganismos estén creciendo de forma logarítmica y estén produciendo el metabolito que yo estoy queriendo, ¿no? Aquí, si se fijan, lo que se está variando es la dilución. Y en esta figura, pues igual, ¿no? La dilución, pero si le incremento los nutrientes. Claro, va a llegar un momento, pues va a haber un límite, ¿no? Por más ingredientes que yo le ponga, pues ya no va a haber más crecimiento ni más producción.